Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 14 de noviembre de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credicorp Capital y Trading. Podrán verlo en nuestra versión grabada en el canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos entonces qué pasó el jueves, donde acciones internacionales continuaron con ascensos en medio de optimismo económico y perspectiva de menor inflación luego de caída en el precio del petróleo. La caída en el precio del petróleo ayuda a los países industrializados, disminuyen lo que son los costos de los combustibles y en cierto modo esto es como si fuera un estímulo para la economía, ya que hay mayor ingreso disponible de los hogares y de las empresas para gastar e invertir. Así que el optimismo continúa en los mercados internacionales, también los datos económicos siguen apoyando estos movimientos y acciones locales mucho más dependientes de lo que es el precio del petróleo continuaron con caídas, descensos bastante fuertes, incluso Canacol pese a los resultados que mostraron digamos que un menor efecto de la caída en el precio del petróleo sobre su netback operativo, pues continuó también con el panorama. El mercado colombiano sigue muy nervioso frente a lo que es el ascenso del dólar y el temor sobre el panorama de las petroleras. Datos económicos del día de ayer: inventarios de crudo caen en 1.7 millones de barriles, gasolina sube en 1.8 y destilados bajan en 2.8, un descenso leve en los inventarios de crudo, por lo menos no se están acumulando. Pero el descenso del petróleo del día de ayer fue una respuesta a los datos económicos de China. China está mostrando algo de desaceleración más fuerte, lo hizo ayer con una caída de una desaceleración de la producción industrial del 8% al 7.7% y hoy está mostrando también que la colocación de créditos ha disminuido, así que el mercado está muy atento a China, que está presentando señales de desaceleración mientras Europa ya está empezando a reaccionar. Ya lo miraremos en unas diapositivas. Peticiones iniciales de subsidio de desempleo de Estados Unidos suben la semana pasada de 278.000 a 290.000, superan el estimado del mercado de 280.000 y se mantienen por debajo de los 300.000. Bastantes miles acá en esta frase, pero básicamente más sencillo. Todavía, mientras estemos por debajo de los 300.000, es un muy buen nivel de peticiones iniciales de subsidio, lo que muestra que el mercado continúa con señales de crecimiento y mejora en la economía de los Estados Unidos. Así que las noticias siguen siendo en términos generales alentadoras para la economía norteamericana. Probabilidad de tasa Fed. Tenemos entonces 36% para abril. Acaban de salir registros de precios de importación y exportación, los cuales están cayendo. Eso también quiere decir que en cierto modo aún no se está importando inflación. Posiblemente la inflación se mantenga bajo control, sobre todo por el descenso en el precio de los combustibles e importados. El punto clave será la dinámica en el mercado inmobiliario, que también hemos visto que los precios han limitado un poco su avance. Así que por ahora, pues, la tranquilidad del mercado sobre tasas ha permitido que el rally continúe. Y seguimos por debajo de los 14.16, solo superando 16 hablaríamos de inicio de una corrección más fuerte en los mercados internacionales. Por ahora la tranquilidad sigue siendo el común denominador. En cuanto a mercados asiáticos, acciones de la región continuaron con ganancias en medio de optimismo esperado estímulo económico. Si bien los datos de China no fueron buenos, los nuevos créditos en este país se desaceleraron en octubre de 857.000 a 548.000 millones de yuanes, una menor colocación de créditos, pues el mercado dijo, bueno, vamos a darle tiempo que den estímulo en la economía china y no nos asustemos. Eso fue más o menos el sentimiento. Y Europa, que iniciaba la jornada con descensos, ya está pasando a números verdes después de los datos de PIB de la zona. No son variaciones muy fuertes lo que está registrando Europa, pero la verdad creería que el mercado está muy asustado frente a una Europa que tiene mucho potencial para recuperar. Europa inicia ahorita con comportamiento mixto, pero vean el flash PIB de la zona euro del tercer trimestre. Muestra crecimiento de la zona del 0,2% por encima del 0,1 esperado. También Grecia sale de la recesión. Varios países estuvieron superando expectativas de crecimiento y el consumo está volviendo. Eso es una señal bastante interesante en Europa, que el mercado viene súper asustado con Europa, yo no sé por qué tanto miedo, pero la verdad de Europa tiene mucha probabilidad de ascenso, sobre todo ya mostrando que el PIB empieza a consolidarse y el consumo, sobre todo ese punto importante, empieza a aparecer. Cuando el mercado se dé cuenta que Europa sí está ganando terreno, posiblemente el descenso en el precio del petróleo pueda verse un poco limitado. El otro punto para el descenso del petróleo será China. Y en cuanto al IPC de la zona euro en octubre no se revisa, recordemos que ellos también tienen un flash y una revisión, se mantiene en 0,4, así que el IPC se mantiene en 0,4% en línea con el estimado del mercado, así que la inflación es baja, el estímulo podría continuar en la zona euro. Así que no descartemos que la próxima semana sea una buena semana para la zona europea. En cuanto al mercado colombiano, Cementos Argos informa autorización de aumento en su cupo de emisión de bonos. Nuestras compañías están emitiendo bonos, emitiendo acciones, hay búsqueda de liquidez importante.
así que informa sobre aumento en emisión de bonos y papeles comerciales en 1 billón de pesos. Vamos a ver entonces para qué serán esos recursos. No necesariamente significa una emisión ya, pero pues sí deja la puerta abierta para la búsqueda de más recursos. Noticias del día: tuvimos ventas al por menor de Estados Unidos en octubre creciendo 0,3%, superando estimado del 0,2%, sin vehículos y combustible crecen 0,6%. Los precios de importación y exportación de Estados Unidos en octubre caen 1% y 1,2% respectivamente. Aquí no estamos importando inflación, hay buena demanda. Simplemente los datos en Estados Unidos siguen siendo sólidos. A las 9:55 tendremos sentimiento del consumidor de Estados Unidos, 10 de la mañana inventarios de negocio y 4 de la tarde variación mensual de la producción industrial y ventas al por menor locales. Conoceremos entonces datos locales del DANE. La próxima semana, recordemos que esta semana fue un poco, bueno, para el mercado local sí hubo bastante volatilidad en términos de petroleras, pero muy lateral en otros. Y básicamente porque la semana estuvo ausente de fundamentales importantes. Solo hasta ayer y hoy conocimos noticias relevantes. Pero la próxima semana sí que tenemos noticias de nuevo. Tenemos las minutas de la Fed, datos del mercado inmobiliario, industria y precios de Estados Unidos. El IPC sale la próxima semana. Así que en términos generales los mercados internacionales siguen recibiendo buenas noticias económicas. Solo China muestra habilidades desde el lunar en el mapa. El lunar somos los emergentes básicamente. Atención a soportes de corto plazo. Recordemos que el rally puede extenderse hasta que rompamos ese soporte. En ese momento ya hablaríamos de una corrección en cuanto a los índices internacionales, pero solo cuando se rompa ese soporte. En cuanto a mercados locales, estarán atentos a resistencias de corto plazo. Nuestra presión es bajista. Recordemos el daño que le hace a la economía la caída en el precio del petróleo, también menores ingresos fiscales, la devaluación, esa devaluación que estamos teniendo fuerte ya con un dólar por encima de los 2.140, pues básicamente encarecen muchos productos, esto aumenta la inflación y limita el potencial de crecimiento de la economía. Solo los exportadores se ven fuertemente beneficiados, pero en términos generales una economía que se ha convertido en bastante importador, nuestra balanza cambiaria gira ahora hacia la parte deficitaria, pues no es la mejor noticia esa devaluación del dólar. Así que estaremos atentos a las resistencias de corto plazo, a ver si se limita la presión bajista, de lo contrario el sesgo continuaría siendo a la baja. Vamos entonces a análisis técnico. Hay una pregunta interesante sobre fundamentales. ¿El precio del petróleo afecta también el precio del gas? No necesariamente. No necesariamente el precio del petróleo afecta el precio del gas. En cuanto al índice Dow Jones, en gráficas tenemos 17.500 la nueva zona de soporte, ya estamos en el 400, mientras se mantenga sobre 17.500 el rally puede continuar, velitas de indecisión, recordemos que los compradores y vendedores han estado chocando en las últimas jornadas, pero mientras esté sobre 17.500 el sesgo alcista podría continuar, de lo contrario podríamos experimentar una corrección técnica. En cuanto al IPSA, ha logrado impulsarse. Vamos a modificar un poco esta línea de soporte, es importante hacerlo un poco más arriba. El 3.900, mientras se mantenga sobre 3.900, aún puede avanzar hacia los 3.980, 4.000. Importante entonces los mínimos de la jornada del día de ayer con movimiento alcista para el IPSA. Vemos que el MILA ha perdido correlación. El índice general de la Bolsa de Valores de Lima sí no pudo pasar a su resistencia y hasta que no lo pase, el 15.000, ahora es 15.680, el promedio móvil de 20. Hasta que no pasemos ese nivel aún puede volver a los 15.100. 15.680, importante ese nivel de resistencia ahora para el índice general de la Bolsa de Valores de Lima. Y el dólar continúa con ascensos. La caída en los precios del petróleo sigue presionando este mercado a la baja. Sigue entonces, perdón, al alza el dólar. 2.160, estamos 50, 60. No obstante, ya se ve euforia en las velas. Ya hay algo de euforia, es un movimiento que no se veía hace mucho tiempo, velas más extendidas. Y algo interesante del dólar es que por encima de los 2.000 el dólar es mucho más volátil, mucho más pesos en el intradía, es interesante. Así que básicamente estamos llegando ya a zona de euforia. Puede ser que el dólar continúe con ascensos, pero hay que estar muy atentos a aquella vela que nos permita definir un movimiento de corrección. Por ahora, actualizando niveles y con base en que el mercado ya está negociando, vamos a colocar el 2140 como la zona de soporte. Mientras estemos sobre 2140, la línea no necesariamente está en ese precio, 2140, el sesgo alcista puede continuar, estamos en euforia para el dólar, movimientos de mayor volatilidad por fuera de la banda superior de Bollinger, atentos a velas cuando aparecen vendedores. En cuanto al WTI, el responsable del ascenso en el dólar también, 74.50 en este momento, después de romper el 76, encuentra algo de freno, solo superando el 76.50, podríamos hablar de la presión bajista puede terminar. Mientras esté por debajo del 76.50 existe probabilidad de los 72. El 72 es el soporte más fuerte por ahora.
para este activo, pero solo rompiendo 76.50 podríamos hablar de un rebote más fuerte. De lo contrario, la tendencia bajista continuaría. Y el euro, veamos qué pasó con las noticias del euro. 1.2418 continúa con descensos, no logra ganar terreno, pese a que los datos económicos de Europa fueron bastante sólidos, bastante interesantes, sobre todo con un PIB por encima de lo esperado, pero pues el mercado viene con el pie en el acelerador. Parece ser que ya están los traders de momentum otra vez, digamos que con el pie tanto en fortaleza del dólar como caída en el precio del petróleo, es como un plan ahora, pero solo cuando superemos, en este momento está 24.14. Solo superando 24.40 posiblemente tengamos algo más de presión alcista. Mientras esté por debajo de los 24.40 el sesgo sigue siendo bajista para el euro. De hecho se importó menos inflación y el mercado después de noticias del 8.30 generó mayor fuerza en el dólar, posiblemente por el ascenso en ventas al por menor. 24.40 la resistencia importante hoy para el euro. Vamos con nuestro mercado, el índice Colcap. Ayer se acerca a ese 1600 y lo aguanta otra vez. Ayer tuvimos versión grabada 1630 contra 1600. Solo la ruptura de alguno de esos dos niveles nos daría algún cambio de dirección. 1630 contra 1600. Si hay ruptura de 1600, no se descarta que podamos descender incluso hasta niveles de 1550, manteniendo sesgo bajista al estar por debajo de promedios móviles de 200, 40 y 20. Con la ruptura de 1630 podríamos avanzar a 1650 y 1670 como niveles de resistencia. Eso para el índice Colcap. Vamos con Banco Bogotá. Llenando el gap después de anuncio de emisión. La emisión se hará entonces por precios cercanos a 63.000. El mercado no quiere ir hacia esos precios. Por lo general, cuando viene la emisión, hay posibilidad de descensos hacia esa zona de precio cercano a la emisión. La emisión va a ser únicamente para accionistas. Eso va a limitar un poco el descenso, para evitar entonces la dilución, siempre y cuando cada accionista compre en la proporción de participación. De lo contrario, sí será diluido. Y tenemos el 64.800 primer soporte, 63.300 el siguiente. El gap, ayer intentó llenar el gap. ¿Qué nos dice lo siguiente? 67.200. Si hoy pasa 67.200, puedo volver a los 68.200, 68.300, pero pues la verdad el tema de la emisión debería mantener un poco la presión bajista. Si no logra llenar el gap, pasar al 67.200, por el contrario rompe los 66, hay probabilidad de descensos a 64.800 y 63.200. Importante los 67.200 como la resistencia de corto plazo para Bogotá en el día de hoy. BBC recupera terreno después de descender con poco volumen, como ya es costumbre, pero recupera terreno después de tocar los 20.80. Incluso el soporte estaba en 21.1, 20.20, pero bueno, 20.80 le parece como el nuevo nivel de soporte. De hecho, si él quiere tener un impulso alcista adicional, aguantaría el 21.50 y podría avanzar hacia los 22.70. Nos toca cambiar niveles. 22.70. Solo superando 22.70 podríamos cambiar de sesgo. Las velas nos generan ese tipo de comportamiento. Y a medida que se da entonces el programa de creadores de mercado, posiblemente veamos algo de mejores velas en este activo. Por ahora, la baja liquidez sigue generando esos movimientos erráticos. 21.50, 22.70, 20.80 los niveles para BBC. Celsia. Vamos con Celsia. 6.000. Sigue siendo el nivel clave para poder cambiar de dirección. Ayer Doji con bajo volumen logra mantenerse sobre los 6.000. Recuerden el hombro cabeza hombro invertido. No se ha confirmado. Recuerden la teoría nos dice que solo con la ruptura de la línea de cuello, o sea, solo pasando los 6.000 hablaríamos de un posible cambio de dirección hacia 6.300. Mientras estemos por debajo de 6.000, esto aún puede ser una tendencia bajista. Solo consolidándose por debajo de los 5.800 podría descender a 5.500. Hay indecisión en el corto plazo en las velas. No hay posible figura. Estaremos muy atentos o a la ruptura de los 5.800 o a la ruptura de los 6.000. Por ahora la indecisión es el común denominador para Celsia. Intenciones de incrementar entonces su endeudamiento. 10.800 contra 10.000 siguen siendo los dos niveles claves. Bastante comportamiento lateral, respuesta a la ausencia de fundamentales de la semana. Y solo la ruptura de alguno de esos dos niveles nos daría dirección. Solo la ruptura de alguno de esos dos niveles nos daría dirección. Cemex Latam Holding. El lateral es de 18.700 a 17.400. 18.700, 17.400. El que rompa primero nos daría dirección. Importante, el que rompa primero nos daría dirección en el comportamiento.
así que simplemente estaremos atentos. Si hay ruptura del 17.300 podríamos ascender a 16, 18.700 podría avanzar al 20. El comportamiento lateral se mantiene. Canacol sorprende en el día de ayer con fuerte descenso. Baja producción estimada, básicamente el resumen, porque lo vimos en versión grabada, pero pues vale la pena que lo discutamos. Es baja en proyección de producción. Rancho Hermoso está bajando de 1900 a 900 bajo la producción de Rancho Hermoso, o sea que ya posiblemente para el próximo trimestre Rancho Hermoso no esté produciendo. Esa es una de las principales razones de por qué el descenso en términos de producción estimada para la compañía, y porque con la caída en el precio del petróleo pues van a hacer menos gastos de capital, se frena un poco la inversión para concentrarse en los productos rentables y no continuar afectando márgenes del negocio. Ellos comentaban que el 42% de sus ingresos no están atados por ahora a lo que es el precio del petróleo, por eso el netback operativo apenas cayó 4 dólares, eso es importante, y las utilidades crecieron 333%, pese al descenso en el precio del petróleo por tener, digamos que nuevos hallazgos, pues básicamente continuó con utilidades. No obstante, en el mercado en el día de ayer, en medio de pánico, generó el fuerte descenso en el día de ayer. Así que, ¿qué tenemos? El 6300 sigue siendo un soporte fuerte. Creo que los resultados empresariales no darían para que continuara para abajo, aunque la tendencia sigue siendo bajista, y cuando existe tendencia bajista igual esto es un cuchillo cayendo, pero el 6300 sigue siendo un soporte fuerte. Solo superando el 7300 podríamos volver a tendencia alcista. Lo contrario, mientras esté por debajo de los 7300 aún puede volver a los niveles de 6300. 7300 será el nivel importante. Ya hoy el mercado iniciará la jornada posiblemente con un poco más de calma después del movimiento del día de ayer en respuesta a los resultados empresariales. Así que en 730 será el nivel clave para volver a un sesgo alcista, o de lo contrario continuar con el descenso. Por aquí habían algunas preguntas de Canacol. ¿Qué hacer con acciones de Canacol, los que hemos esperado precio objetivo 14.000 recomendado por Credit Corp? Bueno, básicamente, ¿qué sucede acá en el corto plazo? Recuerden que está la correlación con el precio del petróleo. En cuanto a utilidades, estamos hablando de 13 centavos por acción, 13 centavos de dólar a un dólar de 2100, bueno, dejémoslo en 2100, son 273 pesos por acción. Imaginemos que lograra mantenerlo, es algo muy, digamos que no son las proyecciones reales, pero imaginemos rápidamente que pudiera mantenerlo por un año, estaríamos hablando de 1092. Y cuando hablamos de eso es la utilidad por acción, earning per shares, y cuando estamos hablando de 6900 dividido 1092, tenemos un RPG proyectado de 6 veces, uno de los RPGs más bajos, que una vez el mercado logre identificar que ya digamos que la caída del precio del petróleo podría frenarse, si la compañía logra mantener ese ritmo de utilidades con ese escenario, pues posiblemente estemos hablando de una acción que en múltiplos muy por debajo del sector, y contrario a Ecopetróleo y Pacific Rubiales, es una compañía que tiene pozos nuevos y una producción mucho más pequeña, pero pues significativa para su tamaño. Así que digamos que es un activo relativamente barato por múltiplos con perspectiva de buenas reservas, contrario a Pacific, que tiene el tema de Rubiales en 2016, y Ecopetrol también, que no ha podido incrementar de forma significativa su producción. Así que el mercado correlaciona la totalidad, pero pues en mediano y largo plazo vamos a ver si el resultado de utilidades justificaría. Si hablamos de un promedio de RPG de 10, estaríamos hablando de 10.092 para un promedio RPG 10, contemplando que se mantuvieran utilidades de 13 centavos por acción. Ese es un panorama rápido, así que el 7300 será el punto clave. Recuerden que el mercado en el corto plazo, como diría Benjamin Graham o Keynes, no me acuerdo, Benjamin Graham creo que era, el mercado en el corto plazo es esquizofrénico, en el largo plazo recupera su cordura. En el corto plazo estos de emociones, de técnicos, de la gente está comprando, vendiendo, noticias, ¿cierto? Pero en el mediano plazo el tema es de fundamentales. Eso es, digamos, que el importante entre el corto y el mediano plazo. Y en cuanto al corto plazo, el 7300 será el nivel interesante. Vamos con Corficol, una de las top picks que tuvieron ayer. Recordemos las 5 escogidas: Preferencial Bancolombia, Corficol, Isagenda, Vivienda y Nutresa. Vamos con Corficol, que es una de las seleccionadas. 40.500 es el nivel de soporte importante. Mientras esté sobre 40.500 aún podemos avanzar a 41.700 y 42.
Solo la pérdida de los 40.500 puede generarnos un descenso de nuevo hacia los 39.500. 40.500 la zona de soporte de corto plazo para mantener el sesgo alcista. Viene otra petrolera, Ecopetrol. Continúa con debilidad, pero aguantando el 2.600. Ayer medio intentó perforarlo. Pero mientras esté sobre 2.600, recuerden, seguimos 2.600, 2.740, 2.780. Hasta que no haya un panorama en fundamentales sólido, pues no tendríamos un cambio de tendencia significativo. Mientras esté sobre el 600, puede seguir oscilando a buscar el 780 e incluso repuntar hacia los 2.900, simplemente en rebote técnico dentro de tendencia bajista. De lo contrario, la ruptura de 2.600 lo podría llevar a su siguiente nivel de soporte, que es 2.480. Entre 2.500 y 2.480 seguiría siendo el siguiente nivel de soporte si rompe los 6.000. Vamos con Empresa Energía Bogotá, que sigue oscilando con indecisión entre 1.600 y con volumen entre 1.600 y 1.700. Que rompa nos daría algo de dirección, posiblemente hasta descenso 1.550. El mercado se asusta con el tema de la venta de la participación de Ecopetrol, pero pues la verdad las cifras darían para un precio de venta interesante de la compañía. Vamos a ver cómo lo va a tomar el mercado. 18 de noviembre el TGI le entregaría dividendo también interesante. Así que 1.700 contra 1.600 no se descarta el comportamiento lateral hasta que tengamos información sobre lo que es el proceso de venta. Construcciones El Cóndor. 1.700 contra 1.500 sigue siendo el panorama probable. Continúa entonces la indecisión para Construcciones El Cóndor. En cuanto a Enca, 12.50 la resistencia, mientras esté por debajo de 12.50 aún puede volver a 11.50, 11.40. Solo rompiendo 12.50 podría volver a 13.50. ETB 540, mientras esté sobre 5.40 aún puede avanzar a 5.60, 5.80. Vienen resultados empresariales para la otra semana, 19 de noviembre, la teleconferencia. Si rompe 5.40 podríamos volver a la zona de 5.10. Continúa el lateral a espera de resultados empresariales. Éxito continúa entre 29.400, 29.300 y los 28.600. El que rompa primero nos daría algo de dirección. Si rompe 28.600, el descenso puede ser hacia los 27.000. Solo rompiendo 29.400, el rebote puede extenderse a 30.500. Continúan velas de indecisión entre 29.400 y 28.600 para éxito. Grupo Argos. Anuncio de emisión. Bogotá es el único que no cae. 22 deja el gap fuerte. 21.500 y el gap son resistencias. 22.300. Mientras esté por debajo de 21.500 aún puede llegar a niveles de 20.500, donde ayer encontró soporte y aparecieron compradores. No se descarta posibilidad de oscilación lateral entre 21.500 y 20.500. Escenario más probable, defendiendo ayer el mercado del 20.500, resistencia en 21.500, posibilidad de oscilación lateral como el escenario más probable. Grupo Aval no rompe el soporte del 415, mientras esté sobre 1415 aún puede continuar hacia los 1440, 1450. Solo rompiendo 1415 podríamos tener corrección a 1390 como escenario probable. Vamos con Grupo Sura, rompiendo con fuerza la baja ayer, 41.300 será la nueva resistencia. Mientras esté por debajo de los 41.300, aún hay posibilidad de descenso a 38.900. Solo rompiendo los 41.300 podríamos volver a 43. 41.300 como la resistencia de la presión bajista para Grupo Sura. Recordemos el panorama de ascenso en inflación, ascenso en tasa, ascenso en mora para el sector financiero. Puede ser un riesgo latente que el mercado tomará en cuenta cuando estemos en sesgo bajista. ISA retrocediendo 8.900, mientras esté por debajo de los 8.900 aún posibilidad de descensos a 8.600, 8.500. Solo superando los 8.900 podríamos hablar de volver a 9.100, 9.200 y 9.500. 8.900 la resistencia de corto plazo. De las top picks otra vez, Isagen. Tenemos entonces Isagen en movimiento de corrección. Acá podemos usar lo que es el retroceso de Fibonacci. Vamos a medir este rally. Y los niveles de corrección están entre 2.800, 2.780 y 7.50. Todo lo que tiene que ver hacia la zona de promedios móviles de 20 y 40 puede ser una corrección para continuar con tendencia alcista. Mientras esté por debajo de los 2.930 puede continuar con el movimiento de corrección. Solo superando 2.930 puede avanzar siguiente nivel 3.100. Entonces
2.930 el nivel de resistencia a corto plazo para continuar con el sesgo alcista. Mientras esté por debajo de ese nivel aún puede corregir. El soporte más importante es el 2.780, 760. Ya si rompe esos niveles de precio, la presión bajista podría volver por análisis técnico. $1.150 la onza, dólar devolviéndose, y 2.800 la resistencia para mineros. Nutresa, también de los top picks. Tenemos corrección hacia los 27.500. La zona de promedios móviles 2040, de hecho eran en comités previos 27.600, 27.400 la zona. Si logra aguantar esa zona, que lo está haciendo, tendrá que romper los 28 para volver hacia 28.500 y 29. Mientras esté por debajo de los 28, aún puede atacar los 27.500, 27.400. Solo rompiendo 27.400 el descenso podría ser hacia los 26.800. Importante la zona de los 27.400, 27.500, el 28 como resistencia de corto plazo para devolverle el impulso alcista al activo. Vamos con preferencial aval. Acá la zona de soporte es el 1430, mientras esté sobre el 1430 aún puede avanzar a 1450, 1470. Si pierde el 1430, la corrección podría ser hacia la zona de los 1400. 1430 como el soporte de corto plazo. Avianca Holding recuperó los 620 muy bien en el soporte. Mientras esté sobre ese nivel, el sesgo sigue siendo alcista. Ayer aparecen compradores en ese nivel. 3770, perdón. 3620 fue el soporte. 3770. Si logra superarlo, aún puede avanzar a los 3.980, 4.000. Importante ese nivel de los 3.770. Si por el contrario no rompe ese nivel y vuelve a buscar los 620, si rompe 620 podría descender a 3.512. Importante el 3.620 de soporte, que se consolida con el movimiento del día de ayer. Top pick también Bancolombia, con soporte en los 29.800. Mientras esté sobre los 29.800 aún hay posibilidad de avanzar a 31. La pérdida de los 29.800 podría generar caídas a 29.100. La ruptura de los 29.000, 29.100 ya podría generar una presión bajista adicional. Importante en el corto plazo entonces los 29.800 para continuar hacia 31. La pérdida de los 29.800 podría generar descensos a 29 y 28.900 como los niveles más importantes. Carvajal no ha marcado precio, preferencial Cementos Argos, colocando un poco en riesgo su tendencia tras romper esta línea. Así que 10.200. Mientras esté por debajo de los 10.200, aún existe probabilidad de descensos a 9.800 y 9.500. Solo superando los 10.200, hablaríamos de poder avanzar a 10.400. Solo rompiendo 10.400, podría avanzar a los 10.900. 10.200, 10.400 la resistencia. Mientras esté por debajo de 10.200, el sesgo sigue siendo bajista hacia 9.800 y 9.500. También de las seleccionadas, de las 5 seleccionadas, Da Vivienda, fuerte caída en el día de ayer, con gap de ruptura o rotura. 31.700, no, 600. 31.640 para ser exactos, 31.640. Mientras esté por debajo de ese nivel, aún hay posibilidad de corrección a los 30.000, 30.100. Ya si se pierden los 30.000, la caída puede extenderse hacia los 28.400. Solo superando los 31.640 podría extenderse a movimiento alcista de nuevo hacia los 33. Importante los 31.640 para preferencial Da Vivienda. Preferencial Grupo Argos, la resistencia estará en 21.500, el soporte en 20.500, posibilidad de comportamiento lateral. Preferencial Grupo Sura, igual que la ordinaria, los 41 es la resistencia que anularía la presión bajista. A lo contrario, el descenso podría continuar. Y vamos con Pacific Rubiales. Vela tipo Harami bajista, en este caso una peonza en la parte media de la vela blanca. Esto quiere decir lo siguiente: si no supera pronto los 28, puede volver a los 26 e incluso continuar con el sesgo bajista, los famosos 25.200. Si supera los 28, puede avanzar hacia los 29.200, que sigue siendo resistencia, y solo superando 29.200 hablaríamos de un avance a 31.400. Cambian un poco los niveles por el movimiento de ayer. 28 como resistencia de corto plazo. Mientras esté por debajo de ese nivel, aún puede volver a 26 y 25.200. Superando 28 tendrá que superar 29.200 para avanzar a 31. Igual sigue siendo tendencia bajista, simplemente rebote dentro de tendencia bajista. Y para terminar, del Terpel, que ya le hemos venido haciendo seguimiento, pero no ha roto los 17.500. Mientras aguante, aún puede volver a 18.500. Eran los soportes y resistencias. La ruptura de ese nivel sí lo podría llevar a 16.500. Y por último, Valorem. Que tenemos para Valorem? Los 360 siguen siendo la zona de soporte. 360 contra 380.
Son los dos niveles. Si rompe 360 podría perder fuerza a 340, mientras esté sobre 360 el sesgo alcista podría continuar. Así que en términos generales nuestro mercado tiene bastante presión bajista. Deben estar muy atentos a los soportes de corto plazo para determinar si vuelven a aparecer los compradores o no. Mientras estemos por debajo de esos niveles de resistencia de corto plazo, la presión sigue siendo bajista. El mercado internacional sí va en una tendencia distinta y la tendencia del mercado local sí responde mucho a lo que es el precio del petróleo. Pasemos a las preguntas. ¿Hay correlación del mercado de Colombia con los internacionales? Porque si sube Colombia baja y si baja Colombia baja peor. No, no hay correlación. Hay correlación con el precio del petróleo. El precio del petróleo nos está generando bastante correlación en cuanto a un ascenso en el dólar y una caída en acciones. El tema clave aquí es que hay una tendencia independiente o un poco más correlacionada con el precio del petróleo, no tanto con los mercados internacionales. Es muy riesgoso invertir en estos momentos en acciones colombianas con tanta emisión de bonos y acciones. Cuando hay emisión de bonos y acciones, ahí digamos que se retira algo de liquidez del mercado y puede generar leves presiones bajistas. Por ahora el sesgo sigue siendo bajista, solo cuando tengamos sesgos alcista o las acciones que tengan sesgo alcista suelen tener mayor potencial de ascenso que las demás. Recuerden que la tendencia por técnicos es nuestra amiga. Si citamos a Charles Henry Dow, digamos que él no buscaba el cambio de tendencia, sino encontraba la tendencia y se iba con ella. El precio del petróleo afecta también el precio del gas, no necesariamente. ¿Qué implica la noticia de Margos? Explicar más, puede aumentar endeudamiento. El punto es para qué va a usar esos recursos y a qué tasa va a conseguir ese capital. Por ahora, simplemente eso confirma un poco el lateral y aumentar el endeudamiento también. En cierto modo es aumentar el riesgo de la compañía. Tiene las dos caras. Canacol es mayormente gas, entonces no depende mucho del petróleo. No, de los 13.000 de producción, 9.000 son gas, no, 9.000 son petróleo y el resto es gas. No necesariamente la mayoría es gas. ¿Qué explica entonces que Canacol al reportar una mucho mejor exposición a la variación del precio del petróleo presente esta caída tan eufórica? Básicamente el miedo del mercado. Recuerden que en el corto plazo y sobre todo cuando hay presentación de resultados el mercado es bastante volátil y sobre todo ayer había un susto muy grande con la ruptura del petróleo de los $76 por barril. Ya, digamos que solo cuando el mercado logre tener esa calma en el precio del petróleo podríamos tener ese nuevo ascenso. Y Bancolombia, ¿qué tan rápido pueden afectar estos precios del petróleo los niveles de producción de Estados Unidos considerando el costo de las técnicas de producción no convencionales? Ya lo deben estar sintiendo, todo el mundo está hablando ahora de que ya empiezan a decir, bueno, con esta caída del precio del petróleo, el no convencional tiene que empezar a parar y disminuir la oferta para regular los precios. Posiblemente ya se estén sintiendo ese panorama. Esa vela de Canacol borra casi un 70% de la subida y con volumen, eso no sería más bajista. No logra negarla, si lo hubiera envuelto sí sería mucho más bajista, pero el hecho de que no la niegue aún no está todo, digamos, configurado toda la figura. Recuerden que a veces pasa ese tipo de movimientos y podemos tener ciertos repuntes de corto plazo. Hoy no se descarta una menor volatilidad para el activo, es el escenario más probable. Van a tener menor producción y menores precios, eso fácilmente absorbería las utilidades, pero digamos que no necesariamente porque iríamos a niveles de producción de trimestres anteriores donde todavía se estaba marcando utilidades y cuando se disminuye el gasto de capital pues también hay un margen para conservar efectivo disponible en caja. Este mes de noviembre hay reunión OPEP, ellos pueden mejorar el precio del petróleo y la presión americana es mucha, la temporada de invierno subiría el precio favorablemente, si Europa se recupera y China no reacciona, esto fortalece el petróleo, más que preocuparse por los fundamentales porque no sabemos exactamente cuándo va a pasar y qué van a hacer, nos ayuda mucho los niveles técnicos, nos ayudan a dilucidar qué es lo que quiere hacer el mercado. Y mientras esté por debajo de los 76.50 la presión bajista podría continuar. Importante ese 76.50. Si el mercado quiere enfocarse en que en Europa no está tan mal y que en China van a dar estímulo, pues romperíamos a ese nivel. El punto es que hacen los fundamentales contra los niveles técnicos. Niveles, no alcancé a escuchar niveles de Canacol, 7.300 la resistencia, mientras esté por debajo de 7.300 la presión sigue siendo bajista, solo superando ese nivel podríamos tener de nuevo un ascenso. De acuerdo con el panorama nacional e internacional que puede seguir sucediendo con Canacol, por ahora la presión sigue siendo bajista, atentos al 7300, ese es el punto clave, posiblemente jornada de menor volatilidad para el día de hoy. El problema es que la mayoría estaba con un RSI de sobrecompra, entonces esto puede bajar mucho más, no necesariamente, si bien el RSI sirve de sobrecompra sobreventa, que la verdad no creo que estuviéramos en sobrecompra sobreventa en muchos activos, no sé si me puedes dar alguno, pero busquemos. Estamos hablando de sobrecompra. Si alguien puede estar en sobrecompra, eran por ejemplo los bancos. ¿Dónde está la vivienda? ¿Dónde está? Aquí está. No lo veo.
Estábamos ligeramente sobrecomprados, hay señal, y simplemente la sobrecompra a veces sí funciona, a veces no. Nos interesa mucho más ese nivel de 50, que es lo que rompe la estructura entre una tendencia bajista y una tendencia alcista. ¿Qué se puede esperar de Ecopetrol y del petróleo para el día de hoy? Comportamientos laterales con leve presión bajista. Preferencial a Bianca Holding, ¿cómo puede afectar los financieros del precio del crudo sumando la devaluación, efecto positivo, neutro o negativo? Depende de coberturas también. Ellos hacen coberturas tanto para los precios de combustible, entonces si ya estaban los precios de combustible en su mayoría cubiertos y están cayendo, pues no sentirán ese efecto. También las coberturas cambiarias. No tengo el punto exacto, sobre todo por el tema de las coberturas. ¿Puede repetir BBC? 21.2 contra 22.50, los dos niveles importantes. ¿Por qué ISA está bajando? Correlación con el resto del mercado. ¿Podría repetir preferencial Bancolombia? Preferencial Bancolombia, recuerden el soporte de los 29.800. Es el soporte de corto plazo para continuar con el sesgo alcista. ¿Cuál es el break-even del hoy WTI para Colombia? Resulta que nosotros tenemos, si van, el WTI es una referencia, digamos que aquí tenemos crudo Castilla, digamos crudo Rubiales, cada crudo tiene según su grado, su peso, sus grados API, un precio distinto, así que no tenemos como una referencia y no conozco para nada esa cifra de cuál sería nuestro punto de equilibrio. No obstante, los netback operativos todavía están por 30, 50 dólares por barril para los de mejor producción, así que todavía hay algo de espacio con ese petróleo a 74. ¿A qué se debe el repunte duro del Brent? Posiblemente a temas de Europa. Bueno, sé que todavía hay más preguntas, pero ya se nos ha acabado el tiempo, así que atentos a los niveles de corto plazo, sobre todo la resistencia para activos que estén a la baja. Vamos a ver si terminamos con una jornada un poco más tranquila comparado con lo que fue el día de ayer después de los datos de Europa que podrían alentar un poco los mercados. Atentos a ese 76.50 del petróleo, que él dependerá que se frene ya el movimiento bajista. Muy buen día entonces para todos.